Seguimos en la serie La Iglesia en una era que se le menosprecia, ¿sí? Ese debe ser el título durante toda la serie, durante todo el verano. Y me gustaría arrancar con una historia que encontré, una historia muy interesante, una historia acá argentina. En la ciudad de Viedma, en Río Negro, hay una mujer, una chica, al día de hoy tiene 22 años. Ella se llama Valentina Speciale, ¿sí? Ella, cuando llegó a la edad de ser muy niña, empezó la escuela ahí en la primaria y una de las cosas que le empezaron a pasar fue que empezó a sufrir lo que hoy le llaman el bullying, ¿cierto? Y le empezaron a maltratar y sus compañeritos la rechazaban mucho. Y cuando ella es entrevistada por un diario muy conocido, empieza a relatar todas las agresiones que ella venía sufriendo, ¿no? A partir de más o menos los 8 años empezó a sufrir ciertos cambios en su cuerpo y le empezaron sus compañeritos a reírse de eso, y eso fue haciendo que ella entrara en una crisis de identidad sumamente importante, ¿no? Cuando llegó a la edad de 10 años, ella fue cambiada de escuela, y cuando llegó a esa nueva escuela le pidió que le llamaran con otro nombre, que no le llamaran más Valentina, sino que le llamaran Emilia. Y durante toda su juventud creció con sus amigos llamándole Emilia, a pesar de que su nombre legal era Valentina, ¿no? Y la razón por la que ella quería cambiar su nombre, ella explica lo siguiente: necesitaba hacerlo porque el nombre de Valentina me recordaba esa época de la primaria que no me gustaría volver a repetir. Por eso quería llamarme legalmente de una manera distinta, ¿no? Y después, llamativamente, una de las cosas que ocurrieron fue que una de sus tías le contó que su bisabuela, o sea, 3 generaciones atrás, su abuela había vivido una situación muy parecida, y que el nombre de su abuela era Emilia también. Así que cuando ya escuchó esta historia de su tía, empezó a trabajar arduamente para cambiar su nombre, y entró en todo un proceso jurídico, así que finalmente ella pudo cambiar su nombre, ¿no? Ahora, claramente situaciones críticas pueden llevar a una persona a cambiar su identidad, ¿no? Y una de las cosas que leía en la historia era que la historia de la abuela era muy semejante, y esta chica tenía serios problemas de conducta porque no podía establecer bien su identidad, ¿no? Y cuando uno lee historias así, le llenan a uno de tristeza, ¿no? Y son las cosas que tiene que vivir un niño en medio de un mundo lleno de pecado, que está afectado por la depravación. Pero todo el mundo reconoce la necesidad y la importancia de tener una identidad bien establecida, ¿no? Hay asociaciones que se encargan de encontrar la verdadera identidad de personas que quizás no están seguros con su identidad, pero no solamente el mundo reconoce el valor de la identidad, sino también la Biblia reconoce el valor de la identidad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la iglesia abordando situaciones de comportamiento difíciles, una de las cosas que entendemos es que las Escrituras hacen mucho énfasis en que el punto de partida para ayudar a una persona que está teniendo problemas es ayudarle en el aspecto de la identidad. Una crisis de identidad puede llevar a una persona a hacer cosas que nunca pensó que iba a hacer. Una crisis de una deficiencia o una confusión en la identidad puede llevar a lugares muy oscuros, ¿no? Entonces, el mundo reconoce la necesidad de establecer una identidad para cada individuo. Nosotros, por ejemplo, somos penados si tenemos hijos y no establecemos un nombre para ellos, ¿no? Y necesitamos empezar a llamar a nuestros hijos por nombre y ir caminando al lado de ellos para poder establecer una identidad. Y entonces, sin duda alguna, una de las cosas que entendemos, la identidad es algo sumamente importante en la vida de cada persona, ¿no? Ahora,
Una de las cosas que estamos viviendo en nuestro tiempo es la confusión de identidad que hay, no en individuos, sino en una institución que es muy preciosa, que es la institución de la iglesia. Y en este púlpito ocurren diferentes tipos de cosas. A veces tratamos temas que van al corazón, que entran como una daga, que exponen tu pecado, que los mensajes hablan directamente para vos. Y hoy vamos a tratar este tema y seguramente lo que te va a pasar es que te va a parecer un tema muy técnico, te va a parecer un tema académico, pero quiero que entiendas una cosa. Este púlpito no solamente está para hablar a tu vida cotidiana, a tu corazón y a las luchas que cotidianamente estás presentando, sino que también este púlpito está y fue puesto por Dios para equiparte como cristiano, para poder hacerle frente a la mentira. Y una de las cosas que hoy estamos viviendo es la gran confusión que hay en cuanto a la identidad de la iglesia. Así que vamos a tratar un tema que no sé si lo has escuchado, es un tema que está en auge, que hay temas que afectan la vida de nuestra iglesia de una manera más lejana, hay cosas que distinguimos claramente como negativas y quizás muchos de ustedes no se imaginan inmersos en círculos como por ejemplo el movimiento carismático o con problemas como por ejemplo la iglesia ecuménica, ¿no? No te imaginas ahí. Pero hay otras amenazas que están acechando la iglesia de manera agazapante y de forma muy sutil. Y es precisamente de eso lo que quiero hablar. Hoy quiero hablar del supersesionismo. Hoy quiero hablar de una doctrina que está creciendo con mucha fuerza en los entornos evangélicos más conservadores, en los entornos evangélicos más fundamentales. Y te quiero decir por qué razón creo que es importante este tema. Quizás vos venís acá y estás teniendo situaciones familiares, quizás vos estás viniendo acá y tenés situaciones con tus hijos, quizás estás teniendo situaciones, conflictos emocionales, y está bien, la iglesia está para atender esas cosas, pero quiero decirte una cosa, no podemos hacer un frente a las necesidades puntuales de cada individuo si no logramos aprender a distinguir el error de la verdad. Y la intención de esta predicación es precisamente esto. Y quiero decirte por qué razón he tratado o he entendido que es importante abordar este tema. Muchos de ustedes están en una vorágine de adquirir conocimiento por muchos medios. Te digo, ser pastor en nuestro tiempo es muy desafiante, porque no hubo una era del mundo donde hubiera tanta información como en nuestros días. Si vos querés, por ejemplo, entender las perspectivas acerca del supersesionismo, lo puedes poner en YouTube y puedes tener una serie de predicaciones amplias, de todo tipo de gama, de todo tipo de predicadores, con todo tipo de personalidades, con todo tipo de argumentos, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes, sé que en el hambre y en la necesidad de querer seguir creciendo y querer seguir nutriendo su entendimiento con la verdad escritural, acuden a recursos como libros, a recursos audiovisuales que se encuentran en plataformas. Y la verdad es que afuera de la iglesia hay un mar de conocimiento. Y entendemos que la iglesia local fue diseñada en gran medida para protegerte de las artimañas del error, ¿no? Una de las cosas que vemos ahí, por ejemplo, en el libro de Efesios, es que Pablo entiende que una iglesia madura, una iglesia que trae gloria a Cristo, es una iglesia que no es llevada por todo viento de doctrina, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una iglesia sana es una iglesia que tiene el conocimiento necesario para poder mantener el bote de la iglesia local en un rumbo y en una dirección. Y la intención de esta predicación es precisamente traer criterios a tu mente, traer información a tu mente, enseñanza bíblica, para que entiendas este tema tan importante que es la identidad de la iglesia y el error del supersesionismo, ¿sí? Ahora, una de las cosas que estamos viendo es que se le ha robado a la iglesia un aspecto importante de su identidad. Y quiero hablarte de algo que realmente me pesa en el corazón. Hay cosas muy interesantes que están pasando en el mundo evangélico alrededor del mundo. Una de las cosas que son buenas y son positivas es que se ha despertado, por ejemplo,
un interés por las doctrinas de la gracia, un interés por las doctrinas que los reformadores, que hace siglos atrás tuvieron que combatir en contra de la Iglesia Católica. Y eso, en medio de un mar de tanta confusión, en medio de un mar de tantas voces hablando, ha sido algo que ha despertado el entendimiento de muchas personas. Es más, muchos de los que están acá pertenecían a iglesias donde no se enseñaba sana enseñanza y que quizás por un recurso audiovisual o por un comentario acerca de algunos pastores reformados, ustedes empezaron a seguir esas predicaciones y eso generó un despertar en ustedes en querer encontrar una iglesia donde se enseñara sanamente las Escrituras. Muchos de ustedes llegaron así, no todos, pero hay muchos de ustedes que llegaron en esa condición. Y la Reforma Protestante fue una gran bendición para todos nosotros, ¿no? Porque la Reforma Protestante fue el momento histórico donde la Iglesia Católica fue denunciada en su falsedad y en la manipulación de la verdad, ¿no? Y hubo grandes hombres de Dios que durante ese periodo fueron batallando grandemente en contra de grandes poderes como la Iglesia Institucional Católica para traer la verdad de nuevo, ¿no? Y redescubrir la verdad. Pero tenemos que entender una cosa. La Reforma tuvo diferentes frentes de batalla. Y muchos frentes de batalla que se libraron fueron buenos y positivos y pudieron combatirlos y trajeron victoria. Y esa victoria para nosotros representa un gran gozo porque muchas de las cosas que nosotros hoy creemos, como la salvación por gracia, por medio de la fe, son conceptos que ellos batallaron y nosotros hoy gozamos de eso. Pero no todos los frentes fueron positivos, no todos los frentes fueron correctos. Hubo batallas que se libraron donde el movimiento reformado, donde la reforma, no tuvo tiempo para lidiar. Uno de los aspectos donde pienso donde la Reforma no tuvo tiempo para hacer un énfasis fue, por ejemplo, en este tema de la identidad de la Iglesia. Otro de los aspectos donde también la Reforma dejó una deuda muy grande fue el tema del entendimiento de todas las doctrinas que hablan acerca de los eventos futuros, lo que nosotros conocemos como la escatología. Uno de nuestros grandes referentes, Juan Calvino, un hombre, un reformador muy importante, en la ciudad de Ginebra gastó grande cantidad de tiempo de su vida haciendo comentarios bíblicos y la verdad que fue asombrosa su labor porque él hizo comentarios bíblicos de casi todos los libros de la Biblia. Uno de los libros de la Biblia de los cuales no hay comentarios de Juan Calvino es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque entendían que habían elementos interpretativos en los cuales necesitaban crecer. Y llamativamente no tenemos un comentario de Juan Calvino al libro de Apocalipsis. Claramente, elementos como estos nos dejan ver que la escatología bíblica y grandes aspectos de la eclesiología bíblica fueron deudas que la Reforma dejó. Y entonces hoy la gente que sale del engaño de grandes círculos evangélicos que están teñidos del error y empiezan a ver en la doctrina reformada un gran beneficio, ellos sienten la responsabilidad de asociarse con la totalidad de lo que el mundo reformado y el movimiento reformado hoy están promoviendo. Y una de las cosas que el movimiento reformado están proponiendo hoy es este problema, el problema del supersesionismo. ¿Qué es el supersesionismo? El supersesionismo es un título para un fenómeno que ocurre o que se explica de la siguiente manera. La iglesia es el nuevo Israel de Dios. La iglesia es el nuevo Israel de Dios. Y todo lo que Dios había planeado hacer con Israel ya no tiene más lugar en el plan redentivo del Señor. Cristo vino a los suyos le rechazaron y el Señor, por lo tanto, ahora va a darle la espalda a Israel, se va a enfocar en la iglesia y todas las promesas que Dios le había dado a la nación de Israel van a ser heredadas por la iglesia, que ahora sí está siguiendo la voz del Mesías. Ahora, vamos a tratar un pasaje en particular, que es en mi criterio el pasaje que los supersesionistas utilizan para defender esto que acabo de decir, que claramente nosotros no creemos. Nosotros no creemos que Israel no tiene más un lugar en el plan redentivo del Señor. No creemos que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. No lo creemos. Y vamos a ver por qué razón no lo creemos. Número 1. Vamos a arrancar hablando de una cuestión de términos. A lo largo de todas las Escrituras vamos a encontrar más o menos unas 77 menciones
acerca de la palabra Israel. La palabra Israel aparece en una gran amplitud a lo largo de todo el espectro bíblico, ¿sí? Ahora, cada vez que la palabra Israel se refiere, cada vez que se utiliza la palabra Israel, se está refiriendo a los descendientes del linaje de Abraham, a la nación étnica de Israel, o al territorio físico de la nación de Israel, ¿no? Pero en todos los pasajes que nosotros vemos no hay grande discusión que nosotros podamos pensar en cuanto al hecho de que estos términos podrían estar aludiendo a Israel y a la iglesia de la misma forma, virtiéndose en una sola identidad. Solamente hay dos pasajes. Uno de esos pasajes es Gálatas capítulo 6, versículo 16, y el otro pasaje es el que vamos a tratar hoy, que es el de Romanos capítulo 9, versículo 6, ¿sí? Romanos capítulo 9, versículo 6. Así que en esta mañana nos vamos a ir a este pasaje. Y tengo un amigo que me dijo que estoy loco en tratar este pasaje, porque este es uno de los pasajes más difíciles de los cuales hablar en cuanto a las Escrituras. Es más, hay una historia divertida que encontré en cuanto a Romanos 9, la historia de un hombre que se llama Riner, un comentarista bíblico, que cuenta lo siguiente, si es que lo encuentro. Ay, no lo encuentro. A ver si lo puedo encontrar. Bueno, se los debo. Acá está, mira. No, es de Ray Steedman. El de Riner es otro. En el capítulo 19. Cuando prediqué este mensaje sobre Romanos 9, en el servicio de las 8:30, este era un pastor de los Estados Unidos, de esta mañana, un hombre salió por la puerta maldiciendo a Dios porque trataba a los hombres de esta manera. Una de las cosas que ocurre con este pasaje es que este pasaje tiene mucha enseñanza acerca de la soberanía de Dios. Y este pasaje te va a enseñar cosas acerca de los atributos de Dios que el hombre por naturaleza va a tratar de resistir, va a tratar de combatir, va a tratar de ir en contra de. Y entonces la explicación de Steedman es una explicación sumamente normal. Y espero que vos no te vayas enojado conmigo en esta mañana, porque lo que voy a hacer con este pasaje es tratarlo como si viniéramos predicando este pasaje. Y al final de tratar este pasaje de una manera objetiva, natural, con la hermenéutica más sana posible, vamos a ver si la intención de Pablo fue comunicar que la iglesia e Israel tenían una misma identidad, ¿sí? Así que vamos a leer el pasaje de Romanos capítulo 9, versículo 1 al 12. No creo que lo lleguemos a terminar hoy, pero vamos a tratar de hacer un gran esfuerzo, ¿sí? Dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Vamos a abordar este pasaje, pero para poder entender este pasaje tenés que entender primero el contexto, qué es lo que está ocurriendo. Bueno,
Vos sabés que Pablo estaba en Corinto escribiendo este texto, ¿no? Él estaba en una ciudad portuaria y él estaba terminando uno de sus viajes. Él proyectaba ir para Jerusalén, pero lo que él deseaba era terminar ese viaje en Jerusalén y ir hacia Roma, y desde Roma ir hasta España para poder seguir su labor de fundación de iglesias. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Pablo escribe una carta y la manda con uno de sus hombres, uno de los hombres en realidad creo que es una mujer la que lleva la carta, en el capítulo 16, y la idea de que esa carta llegue a Roma es para que prepare la llegada de Pablo. Pero en esa carta, Pablo le va a hablar a esta iglesia que él no conoce para explicar lo que es el Evangelio. Y entonces desde el capítulo 1, versículo 17 en adelante, Pablo empieza a explicar el Evangelio. Empieza hablando de la depravación del hombre desde el capítulo 3, y empieza hablando de que todos los hombres están totalmente depravados y radicalmente depravados, no hay ni un solo hombre bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, lo sabemos, conocemos el contexto, y finalmente llega a la conclusión, todos los hombres estaban destituidos de la gloria. En el capítulo 4, Pablo sigue avanzando sobre el tema de la justificación por medio de la fe, ¿no? Y sigue explicando las doctrinas esenciales acerca del Evangelio. Después en el capítulo 6, 7 y 8 va a hablar acerca de cómo este evangelio va a traer un efecto en el alma del creyente. Pero cuando llega el capítulo 8 va a hablar de las garantías del evangelio. Y ahí en el capítulo 8 hay afirmaciones solemnes como por ejemplo aquellos que Dios ha predestinado son esas mismas personas que Dios va a salvar, son esas mismas personas que Dios va a transformar, son esas mismas personas que Dios va a glorificar y va a enseñar de que una persona que ha sido salva está totalmente segura en las manos de Dios. No hay nada que esa persona o el mundo entero puedan hacer para sacar a esa persona de la salvación de la cual Dios le ha otorgado. La salvación es segura en Cristo, no la perdemos. Y al final del capítulo 8 termina con una gran alabanza. Y entonces termina hablando de las insondables riquezas de la misericordia de Dios. Y ahí en el capítulo 8 vemos estas afirmaciones solemnes acerca del Evangelio. Y lo que está pasando en la mente de Pablo es lo siguiente. Él ha ido desde la depravación, ha pasado por la justificación y finalmente ha llegado a la glorificación. Y la cabeza de Pablo está explotando en su texto. Y entonces quienes escuchan esto ven la grandeza que hay en la salvación, la grandeza que hay en el Evangelio. Y esto es algo importante porque cuando vos ves el argumento de Pablo, vos te das cuenta que él va desde lo bajo y llega hasta lo sumo. Y cuando vos lees el libro de Romanos con detenimiento, voy a utilizar una expresión actual, te vuela la cabeza. Porque la salvación que tenemos en Cristo es realmente sorprendente. Es el milagro más grande del universo. Un hombre totalmente depravado que rechaza naturalmente a Dios, es adoptado por Dios, es abrazado en la elección, es predestinado para ser hijo y su salvación es garantizada. Y claro, vos entendés quién lo está diciendo. Lo está diciendo Pablo, este hombre que no buscaba a Dios. Este hombre que perseguía a Cristo, este hombre que daba cosas contra el aguijón, ha sido escogido por Dios para ser ahora su hijo. Y entonces termina ahí el capítulo 8 y todos los comentaristas coinciden en que lo natural hubiese sido que Pablo hubiese terminado el capítulo 8 y hubiese seguido su argumento con el capítulo 12. Porque en el capítulo 9, 10 y 11 hay un quiebre total. Hay un quiebre abrupto. Hay un quiebre que no se puede entender por qué ocurrió de esa manera. O bueno, en realidad sí se puede entender, pero es sorpresivo. Porque el capítulo 12 empieza a hablar de las implicancias de esa salvación. Entonces, cuando vos entendés lo excelsa que es la salvación, lo excelso que es el Evangelio, lo natural es ver todas las implicancias del Evangelio en el capítulo 12, 13 y 14. Eso sería lo natural. Pero en lugar de eso, tenemos el capítulo 9, 10 y 11, que se va a enfocar en hablar de la nación de Israel. Y te voy a explicar por qué razón Pablo va a hablar de la nación de Israel. Porque Pablo ha hablado acerca de la incorporación de los gentiles en este plan redentivo. Y entonces uno lo que podría pensar al leer todo el Evangelio que Pablo está expresando en Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, es que ya no hay más lugar, no hay más
oportunidad para la nación de Israel. Todo lo que Israel aspiraba a ser como nación delante de Dios ha fracasado y por lo tanto ahora todo le corresponde a la iglesia, a esta expresión nueva que incluye gentiles, que incluye judíos en una misma identidad, la identidad de la iglesia. Pero para que Pablo no sea confundido por sus lectores, va a tomar 3 capítulos para explicar el lugar que la nación de Israel tiene. Ahora, voy a decir, Felipe, arrancaste hablando del suprecesionismo. ¿Dónde está el suprecesionismo en todo esto? Bueno, está en el versículo 6. El versículo 6 es el pasaje que se utiliza para argumentar que la iglesia e Israel hoy son lo mismo y que todas las promesas que se le han dado a Israel se van a cumplir espiritualmente en la iglesia, no de manera física. Entonces lo que vamos a tratar de estudiar esta mañana es ver si eso es lo que Pablo tenía en mente. Si eso es lo que Pablo tenía en mente, eso es lo que nosotros debemos tener en mente. Pero si lo que Pablo tenía en mente era algo totalmente distinto, ningún cristiano debería tener confusión en mezclar la identidad de la nación de Israel con la iglesia. Déjenme abrir un paréntesis. ¿Por qué, Felipe, consideras esto como algo importante para la iglesia? Arranqué hablándote de la importancia de la identidad. No tener en claro en tu identidad te puede llevar a hacer cosas que nunca antes podrías haber hecho. No tener en claro tu identidad te puede llevar a hacer cosas totalmente opuestas hacia el propósito de tu vida. Tener en claro la identidad de la iglesia es algo crítico, es algo crucial, es algo de vida o muerte. Y te quiero decir una cosa, hoy hay iglesias que están muriendo por este punto en particular. Hay iglesias que se están dejando de ser iglesias iglesia a los ojos de Cristo porque no han tenido cuidado de este punto. Ahora, hay una serie de observaciones que tenemos que hacer. La primera observación es notar que los capítulos 9, 10 y 11 tienen como a la nación de Israel como el protagonista fundamental. La nación de Israel como protagonista fundamental. Pablo usa expresiones tales como parientes según la carne, mis hermanos según la carne. Lo que deja ver esto es que claramente lo que Pablo tiene en su mente es a la nación étnica de Israel. La implementación de varios textos del Antiguo Testamento son el fundamento para explicar la identidad que Israel aún sigue teniendo. Los 3 capítulos, el capítulo 9, 10 y 11, dejan ver en claro que el Evangelio de Jesucristo necesita una respuesta razonable que ubique en un lugar propicio a la nación que tiene una gran cantidad de promesas dadas. Esto es otro punto también muy importante. La nación de Israel tiene múltiple cantidad de promesas, ¿no? Y saben cómo funciona la hermenéutica bíblica, ¿no? Lo estamos estudiando. Tenemos que hacer un repaso de esto que es muy importante. Dios habló muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas, ¿cierto? ¿Cómo ocurre la comunicación? ¿Cómo Dios habla? Dios toma un hombre, orquesta circunstancias alrededor de él, lo empuja por medio de esas circunstancias a que escriba algo particular y el Espíritu Santo controla la mente de ese hombre que tiene un deseo de escribir por una causa para que en la escritura esas palabras representen exactamente lo que Dios quería decir. Entonces, la mente de Dios y la mente del autor bíblico se unen para decir una cosa. Cuando vos entendés lo que un escritor bíblico quiso decir, estás entendiendo lo que Dios quiso decir. Por eso nosotros creemos en esta iglesia de que la única forma de predicación legítima es la que se ocupa de entender qué es lo que había en la mente de los autores de la Biblia. Por eso estamos tratando de ver qué es lo que Pablo está pensando, porque cuando entendamos lo que Pablo está pensando, vamos a entender lo que Dios estaba pensando. Pero Dios habló en el Antiguo Testamento. Y te quiero decir una cosa. Mucho de lo que Dios dijo generó una expectativa en las audiencias originales. Entonces, uno de los libros que a mí me apasiona mucho es el libro de Isaías. Y la razón por la que se escribió Isaías fue por la siguiente razón. Isaías vio 120 años antes que la nación de Judá iba a ser deportada a Babilonia. Sabía que la catástrofe iba a venir.
los hijos de Ezequías iban a ser llevados como esclavos. Y aquí hay un problema. Si la nación de Israel muere y perece, ¿de dónde va a venir el Mesías? Porque el Mesías va a venir de un hijo de Abraham, de un hijo de Isaac, de un hijo de Jacob, de un hijo de Judá, de un hijo de David. El Mesías tiene que venir de ahí. Y si la nación de Israel es destruida en el año 594 a.C., entonces ¿de dónde va a venir el Mesías? Isaías entiende no. La nación de Israel no puede ser destruida por completo. Entonces, cuando lean mi libro, los exiliados se van a conservar como nación sabiendo de que la preservación de esa nación étnica es importante para que el Mesías venga. Y entonces se dieron promesas para que hombres como por ejemplo Daniel no contaminaran su corazón en medio de un mundo de maldad. ¿Te acordás? ¿Sabes qué era lo que leía Daniel, lo que leían los amigos de Daniel? La profecía de Jeremías, la profecía de Isaías. ¿Para qué? Para no perder su identidad, porque de ellos iba a venir el Mesías. Ahora, todos esos escritos que nosotros encontramos ahí, después de que termina el exilio en Babilonia y en Persia, ocurre algo llamativo. Empiezan a leer de nuevo la palabra de Dios. Dios despierta el corazón de Ciro, da la oportunidad de que la nación exiliada vuelva, ¿cierto? Y entonces empiezan a leer la palabra de Dios y la estudian con profundidad, y ahí vemos a Esdras inquiriendo la ley, y ahí vemos a Nehemías hablando de la palabra, y ahí vemos la creación de esta imagen del púlpito y un lugar central para la predicación. Pero es interesante, porque si Isaías y Jeremías y todos los profetas que leyeron, los hombres que estuvieron en el exilio, tenían una intención espiritual, la pregunta es, ¿por qué reedificaron la ciudad? ¿Por qué reedificaron el templo? ¿Sabes cuál era la respuesta? Tenían la esperanza de una restauración nacional. Entonces, esto es lo que tenemos que decir. Si los que hablaron antes dijeron algo que estaba en su mente y la audiencia entendió lo que ellos querían decir y produjo en ellos una expectativa de una restauración nacional, nosotros no tenemos la libertad de pensar de que eso se va a cumplir espiritualmente en la iglesia. Tenemos que pensarlo tal como los autores bíblicos lo pensaron. Y ellos generaron una expectativa de una restauración nacional. Esa expectativa de restauración nacional hizo que Nehemías reedificara los muros de la ciudad. Necesitamos volver a la tierra de Palestina. Esa expectativa nacional hizo que volvieran a cuidarse como una etnia separada, sin mezclarse con las otras naciones. Y fueron tomando medidas para poder preservar eso. Había una expectativa de restauración nacional. Entonces, si eso es lo que estaba en la mente de los autores originales, y eso es lo que produjo en las audiencias originales la expectativa de una restauración nacional, ¿qué autoridad tiene la iglesia moderna o qué autoridad tiene cualquier movimiento para pensar que esas promesas se van a cumplir espiritualmente? No hay forma de conciliar esa idea. Pero no solamente eso, quiero que leas un pasaje que ya hemos estudiado anteriormente, que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 6. No lo busques, déjame que te lo lea, ¿sí? Vos dejá tu dedo ahí en Romanos 9. Antes de leer este pasaje tenés que entender una cosa. En Lucas capítulo 24, versículo 45, dice que el Señor Jesucristo abrió el entendimiento para que entendieran todas las escrituras. ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos sufrieron la obra de iluminación de Cristo. Cristo abre el entendimiento y ellos pueden entender ahora todas las escrituras. Pero no solamente eso. En el capítulo 1 de Hechos dice que el Señor Jesucristo, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días. ¿Y qué hizo durante 40 días? Mira lo que hizo Cristo, hablándoles acerca del reino de Dios. Interesante esto. La mente abierta, todo el Antiguo Testamento lo pueden entender y ahora tienen a Cristo resucitado enseñando durante 40 días. ¿Y qué enseñó? Acerca del reino de Dios. Este tema del reino de Dios conjuga la nación de Israel. También la nación de Israel fue una expresión del reino de Dios. Y entonces ellos fueron enseñados por Cristo. Ahora, si tienen la obra de Cristo abriendo sus mentes, y además de eso,
además de tener su mente abierta para entender las Escrituras, tienen al mejor de los maestros, a Cristo resucitado, 40 días de seminario bíblico, viene el tiempo de preguntas y respuestas, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido diciendo, Señor, y ahí van a hacer una pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cómo una persona que tiene la mente abierta con todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y tiene al mismo Cristo resucitado como maestro después de 40 días, podría llegar a hacer una pregunta como esta si lo que debería esperar sería un cumplimiento espiritual en la iglesia? Claramente no. Claramente lo que ellos entendieron del Antiguo Testamento, claramente el efecto que trajo la enseñanza de Cristo durante esos 40 días, generó en ellos una expectativa de ¿qué? Restauración nacional de la nación de Israel. Cualquier sistema eclesiológico o cualquier sistema escatológico que mire el futuro sin considerar la restauración de la nación de Israel no es bíblico. No es bíblico. Así que bueno, necesitamos entender, hay muchas promesas, estas promesas generaron una expectativa en las audiencias originales. Esa expectativa es el indicador para entender cómo Dios va a cumplir esas promesas. Finalmente, las conclusiones y otra de las observaciones que hice es que una de las conclusiones del capítulo 11 es que son muy explícitas estas conclusiones porque siguen hablando de la nación de Israel en términos étnicos y de su restauración al final de los planes redentivos de Dios. Al final del capítulo 11, Pablo no retracta su terminología, sigue hablando de la nación étnica de Israel. Entonces, habiendo hecho estas observaciones, vamos a, ahora sí, ir al capítulo 9, versículo 1. No te asustes, esta fue una larga introducción, pero al mismo tiempo necesaria. Vamos a arrancar ahí, capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Acá hay un quiebre, claramente. No hay una conjunción, no hay algo que esté conectando el pasaje anterior con el pasaje actual. Esto es una sección totalmente nueva. Y la primera palabra que va a aparecer en el texto griego es la palabra que tenemos también en nuestra versión Reina Valera, ¿no? La palabra verdad. Esta palabra verdad es interesante porque es una palabra que alude al hecho de evidencia, ¿sí? Tiene que ver con evidencia. La palabra verdad muchas veces tenía que ver con elementos que eran usados para poder traer evidencias tangibles para poder dar un veredicto certero, ¿no? Pablo arranca con esta expresión de solemnidad, habiendo hablado del Evangelio, ha dejado un impacto positivo y sabe que es un privilegio ser llamado un hijo de Dios. Pablo sabe que la salvación que él tiene, él no la estaba persiguiendo, él no la estaba buscando. Fue un regalo otorgado de Dios para con él, ¿no? Ahora, una de las cosas que Pablo tiene miedo también, y esto es algo importante de señalar, es que todo el pueblo de la iglesia vea que la nación de Israel rechazó al Mesías y que por ese rechazo ahora ellos tienen toda la autoridad para poder decir, no, ya la nación de Israel es despreciable, ellos le dieron la espalda al Mesías, nosotros somos ahora la verdadera institución de Dios, que fue lo mismo que pasó con Israel en el Antiguo Testamento. Ellos se creían los escogidos de Dios y no pudieron ver que ellos habían sido escogidos para anunciar las virtudes de Dios a todo el mundo. Entonces, para que ellos no pensaran eso, va a abordar este tema y Pablo va a explicar cuál es la perspectiva que él tiene hacia la nación de Israel. Si es una perspectiva de rechazo, si es una perspectiva de aborrecimiento o es una perspectiva totalmente distinta. Porque pensá en esto, Pablo, cuando ve su propia conversión, él ve que los judíos y el sistema judaico, sus papás como fariseos, él como fariseo, sus maestros como fariseo, lo habían llevado a una forma de engaño, lo habían llevado a vivir en una forma de engaño. Entonces, lo que uno podría pensar es, por como Pablo está hablando de los gentiles,
La reacción natural es rechacemos a los judíos. Pablo seguramente rechaza a los judíos y eso era lo que mucha gente pensaba de Pablo. Pablo odia a los judíos, pero Pablo va a mostrarte de una manera muy clara en estos pasajes que él no odia a la nación de Israel, todo lo contrario. Mira lo que dice. Primero, tengo evidencias claras, tengo elementos concretos. Es la palabra aledecian, que es la palabra para nada que está oculto. Esta palabra también conlleva la idea de exponer, ¿sí? Pablo lo va a aclarar, pero acá hay un principio muy importante que Pablo está diciendo. Nadie que está cerca mío puede llegar a pensar de que yo rechazo a la nación de Israel. Nadie. Porque una de las cosas que yo he hecho y he mostrado a lo largo de mi vida, de mi ministerio, de mis palabras, es mostrar que yo tengo un amor entrañable hacia mis hermanos según la carne, hacia mi propia nación. Si la iglesia fuese todo, entonces Pablo no tendría por qué pensar en sus hermanos y en sus compatriotas, porque la iglesia es todo. Pero él está diciendo acá, no, hay una verdad que estoy exponiendo. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, ya la vamos a ver. ¿A qué se refiere esa verdad? Ahora empecé a correr. No miento, no miento. Esa es otra afirmación redundante. No miento. Esto es un verbo presente, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que Pablo no está simulando una acción para un propósito determinado. Este es el patrón de su vida. Esto que él va a exponer a continuación tiene evidencias empíricas, tiene evidencias tangibles, él las puede mostrar. Él no tiene engaño, no hay ningún tipo de actitud de ocultar. Pero la siguiente expresión es todavía más llamativa porque él dice, no hay mentira, no hay engaño, es verdad lo que te voy a decir en Cristo. Esto, te digo, es una afirmación sumamente solemne, porque cuando él dice en Cristo, lo que él dice, lo que voy a decir a continuación, lo voy a decir poniéndolo a Cristo como un juez testigo, ¿sí? Es como cuando vos vas a la escribanía. ¿Viste lo que es la escribanía? La escribanía es un lugar donde hay una persona que tiene facultades legales que dice, vos sos la persona que decís ser, esta firma es una firma real, se pone un sello, se firma y se garantiza lo que esta persona dice en este contrato es verdadero. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Acá Pablo está diciendo, yo te voy a contar algo que está en mi mente, algo que está en mi corazón, y lo voy a traer a Cristo como testigo. Además de lo que está diciendo acá, nosotros tenemos un elemento más. Pablo está escribiendo estas palabras bajo el efecto de la inspiración de Dios. Lo que quiere decir es que no hay error en estas palabras. No solamente sabemos que estas palabras son verdaderas porque lo trajo a Cristo como testigo, sino porque el Espíritu Santo está guiando a Pablo a decir estas palabras. Y el Espíritu Santo no lo va a guiar a decir algo que es mentira, o que es una exageración, o que es una media verdad. Esta es la realidad del corazón de Pablo. Esta verdad está dicha en Cristo. Ahora, hay una palabra ahí que en realidad el traductor pone me da testimonio, ¿no? Y en realidad esto es un participio. Entonces, esta verdad que voy a decir la digo testificando. Y lo que Pablo está haciendo es un lenguaje de una corte, donde está hablando de evidencias, donde está trayendo un juez como testigo, donde le está diciendo juro solemnemente, no estoy mintiendo, y donde él está diciendo testificando. O sea, Pablo mismo en esta afirmación se está poniendo delante de un tribunal para decir lo que él piensa, para decir lo que él siente, para decir cuál es su mente. Y entonces, ¿qué es lo que dice su mente? ¿Qué es lo que dicen las evidencias? Mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Esto es una afirmación interesante porque Pablo piensa que su conciencia no solamente está apoyada en su propia prudencia, en su propia perspectiva, sino que esta conciencia está siendo cuidada y protegida por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, acá va a venir la afirmación. Ya creó todo el escenario legal, ya creó todo el escenario jurídico para que vos lo tengas en mente y esta es la gran declaración. Necesito que esto se certifique, necesito que esto quede labrado, que todos los que lean estas palabras entiendan que Cristo está como testigo, las evidencias de los que están cerca de mí saben qué es esto y esto es lo que hay en mi corazón. ¿Y qué es lo que hay en mi corazón? Lo siguiente, que tengo gran tristeza.
Ahora, pareciera que Pablo es bipolar en su escrito, porque en el capítulo 8 termina diciendo, como está escrito, por causa de ti somos muertos, antes todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿cierto?, ni lo alto, ¿no? Y termina con esas afirmaciones, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo termina allá y ahora te empieza el capítulo 9 diciendo, bueno, ahora voy a llamar a Cristo como testigo y te voy a decir qué es lo que quiero que se redacte, qué es lo que se quede garantizado. Tengo gran dolor. Sí, Pablo, pero recién estabas diciendo, grande es la salvación, excelsa es la salvación, humillado estás por esa salvación, alegre estás por esa salvación. Sí, pero hay una cosa que quiero que entiendas. Hay un dolor en mi corazón. Esta palabra dolor es la misma palabra que se utiliza en la versión griega de la Septuaginta en el capítulo 3 de Génesis para hablar de los dolores de parto. ¿Hay alguna madre acá? ¿Alguna madre acá? Levante la mano la madre. O potenciales madres. ¿Quién tuvo parto natural acá? Levante la mano. Bien, parto natural, bien alta la mano. Sola de esto. Ahora, si yo te pregunto a ustedes, madres que tuvieron parto natural, ¿se acuerdan el dolor que representaba el parto natural? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Tienen un leve recuerdo de lo que era ese dolor? ¿Era intenso? Vamos, una mujer que se anime a decirlo. ¿Era intenso? Sí, ¿no? Bueno, yo estuve en tu parto, ¿no? Ella es mi esposa, para los que no saben, por eso estuve ahí. Y me acuerdo el parto de mi hijo, me acuerdo la cara, al día de hoy me acuerdo la cara de mi esposa sufriendo en el parto. Esta palabra dolor que Pablo está diciendo, que está utilizando acá, es la misma palabra dolor que utiliza la Septuaginta en el capítulo 3. O sea, lo que Pablo está describiendo con esta palabra es un dolor que incluso tiene implicancias físicas, es algo que lo perturba, es algo que le trae angustia. Ahora, muchos de ustedes me deben estar pensando, a ver, Felipe, pero vos nos has enseñado en muchas reuniones que la angustia es un pecado, que la preocupación es un pecado. Sí, es verdad, pero hay preocupaciones piadosas. Y esta es una preocupación piadosa, es una preocupación santa. Nosotros deberíamos tener una preocupación santa, como la que Abraham tuvo cuando el Señor fue a castigar a la tierra de Sodoma y Gomorra. Él estaba preocupado por la salvación de esa nación. Y acá Pablo está abriendo su corazón y está diciendo, esta es una preocupación santa. ¿Y cuál es esa preocupación? Bueno, ya vamos a ver a qué se refiere o qué es lo que está trayendo esta tristeza. Pero va a utilizar otra palabra, porque las palabras que utiliza para dolor son dos palabras distintas. Está la palabra odune y está la palabra lupe. Las dos palabras aluden a cosas totalmente distintas. Por un lado, la palabra lupe es la palabra para el dolor de parto, pero la palabra odune es una palabra que describe o hace un énfasis en cuanto a algo que está continuamente afectando las emociones y el entendimiento. O sea, Pablo se ve muy afectado por esto que él va a decir a continuación. Pero además de eso, ahí en nuestro texto dice continuo dolor. La palabra continuo es un adjetivo que es ininterrumpido. O sea, lo que Pablo te está diciendo es, en mi mente esto está como una gotera continuamente, una y otra vez. Ahora, vamos a ver cuál fue la preocupación de Pablo, cuál fue la angustia de Pablo, para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, termina ahí en el corazón, ¿no? Cuando vos pensás en la palabra corazón, generalmente pensás en emociones, ¿no? Cuando pensás en corazón, pensás en emociones. Pero cuando la Biblia habla del corazón, no piensa en emociones, no alude en emociones. Si vos, por ejemplo, lees Mateo capítulo 15, versículo 19, dice de la siguiente manera, porque del corazón, salen ¿qué? Los malos pensamientos. Cada vez que la Biblia habla del corazón, no está hablando de la parte emotiva del hombre, está hablando de la parte intelectual del hombre. Porque nosotros sabemos que doctrinalmente lo que nosotros sentimos está precedido primero por lo que está en nuestra mente. Lo que está en nuestra mente es lo que ha sido llamado a ser transformado. Entonces, cuando Pablo te está diciendo que él está en un continuo dolor, en un dolor de parto, en un dolor emocional, lo que él te está diciendo es, esto ocurre de manera continua y ocurre en el plano de mi corazón, o sea, en el plano de mis pensamientos, en el plano de mi intelecto. ¿Y qué es lo que le está preocupando? ¿Qué es lo que le trae la tristeza a Pablo? Y ahí arranca el versículo 3 con una cláusula explicativa. ¿Por qué? Entonces Pablo llama al tribunal, crea la escena jurídica, trae los testigos, trae las evidencias y dice, tengo tristeza.
Pero te voy a decir por qué tiene tristeza. Porque tiene continuo dolor. Porque deseara yo. Ahora, hay un deseo en el corazón de Pablo que lo está llevando a estar triste. Hay un deseo en el corazón que lo está llevando a estar compungido todo el tiempo, que lo lleva a estar angustiado todo el tiempo, que es ininterrumpido, que los pensamientos vienen continuamente a su mente y por lo tanto trae tristeza a su corazón. ¿Y cuál es este deseo? Ser yo mismo anatema. Bueno, la expresión griega es ser anatema de Cristo, ser anatema de Cristo. Ahí la palabra separado no está en el texto original. La expresión griega en el texto original es separado de Cristo o anatema de Cristo, ¿no? Ahora, esto es una afirmación rara y extraña, porque por un lado uno podría pensar, qué raro que es Pablo, porque Pablo sabe que para que él sea salvo, el Hijo de Dios tuvo que tomar la forma de un siervo, vivir la vida obediente que él no pudo hacer, lograr la justicia que él no pudo lograr, pagar el precio por su pecado, morir en una cruz, humillarse hasta lo sumo y finalmente resucitar. Y esto es un milagro, que Cristo haya hecho esto por pecadores, que Dios haya enviado a su único Hijo por pecadores. Ahora, Pablo, que acaba de decir, excelsa es la salvación en el capítulo 8, ahora dice, deseara yo perder la salvación. Qué raro que es esto. Pero esto no es un deseo arbitrario. Esto no es un deseo masoquista. Esto es un deseo compasivo. ¿Qué es lo que Pablo quiere o qué es lo que está llevando a que Pablo lo lleve a esto? La palabra anatema es una palabra interesante. La palabra anatema es una palabra compuesta. Ana tiene que ver con subir y tema tiene que ver con presentar, ¿sí? La idea que comunicaba la palabra anatema era presentar a una deidad. Entonces, por ejemplo, si una deidad pensaba que había algo malo, sus seguidores, los seguidores de esa deidad, traían a ese elemento malo, lo presentaban delante para que fuera destruido porque a la deidad no le gustaba o no lo apreciaba. Este concepto de anatema se ve en el Antiguo Testamento, cuando por ejemplo el Señor dijo que fuera la nación de Israel, destruyeran a pueblos, no tomaran botines, guardaban ese botín, a los ojos de Dios eso era despreciable. Entonces eso era anatema, era separado para destrucción. Pablo está triste porque él desearía ser separado para que Dios lo destruya, para que Cristo lo destruya. Esto es una afirmación fuerte, pero esto es lo que él está diciendo. ¿Por qué te gustaría que tu vida fuera levantada delante de Dios para que la ira de Dios caiga sobre Dios, destruyéndote por completo, perdiendo por completo tu salvación? Más adelante, Pablo va a hablar en el mismo capítulo 9 de vasos de ira reservados para el día de la ira. Pablo sabía que ser anatema de Dios implicaba que sobre él recayera toda la ira de Dios. ¿Por qué Pablo desearía perder su salvación? ¿Por qué Pablo desearía ser anatema de Cristo? ¿Por qué él desearía que su vida fuera presentada como alguien que reciba la ira misma de Dios? Y él te lo va a decir. ¿Por qué te gustaría esto? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que Pablo está diciendo no es que él está menospreciando la salvación que Cristo le dio. Lo que Pablo no está diciendo no es que para él no es importante la salvación. Lo que no está ocurriendo en este pasaje no es que Pablo le falta entendimiento para comprender la salvación que Dios le ha otorgado en Cristo. No es nada de eso. Lo que le está pasando a Pablo es que él ve la condición espiritual de la nación de Israel y esto produce tristeza en su corazón. La nación de Israel le ha dado la espalda a su Mesías. La nación de Israel le ha dado la espalda a su propio Padre. Y entonces Pablo, cuando ve la condición espiritual de la nación de Israel, esto genera un dolor en su corazón que lo lleva a estar dispuesto, y él no está exagerando. Él no está mintiendo. Él no está anulando las verdades que él conoce acerca de las verdades de la salvación. Lo que Pablo está diciendo acá está siendo dicho por el Espíritu Santo. Esto es totalmente cierto. El corazón de Pablo estaba realmente dispuesto a perder su salvación con tal de que sus parientes, según la carne, o sea, los israelitas, llegasen a la salvación que a él le fue otorgada. ¡Cuánta compasión!, ¿no?
cuánto deseo, cuánto amor. Ahora, te hago una pregunta, hago un paréntesis acá. ¿Vos pensás que un hombre podría llegar a pensar que una institución como la nación de Israel no tiene ningún tipo de valor y que en esa institución que no tiene ningún tipo de valor, él estaría dispuesto a comprometer su propia salvación? ¿Sabes por qué razón Pablo amaba a la nación de Israel? Porque Cristo sigue amando a la nación de Israel. ¿Sabes por qué Pablo está diciendo estas frases solemnes que te digo, cuando las escucho, a mí me cuesta? Porque te hago una pregunta. Imagínate el caso hipotético de que Dios te dijese, pídeme un deseo, lo que quieras. Pídeme un solo deseo, y yo te lo concedo. Yo preguntaría, ¿quién de acá estaría dispuesto delante de Dios a decir, yo estoy dispuesto a que Dios me castigue toda la eternidad con su ira santa, con tal de que a cambio me dé la salvación de mis parientes según la carne? ¿Quién desearía eso? ¿Quién podría decirlo? Pablo está consumido por la compasión. La compasión carcome sus huesos. Su corazón está absorbido por la persona de Dios. Pablo es la representación de que un hombre puede llegar a representar la compasión que Dios tiene por el perdido. Pero acá hay un tema todavía mucho más relevante. El corazón de Pablo no solamente representa el corazón de Dios porque es un corazón compasivo, sino representa el corazón de Dios porque representa una compasión especial hacia la nación de Israel. Y él va a hacer esta clarificación acá. Ahora, acá no está hablando del Israel en términos no hay ningún indicador que deje ver que Pablo está pensando en Israel como una nación que está compuesta de gentiles y judíos. Él está pensando en sus parientes que, según la carne, de acuerdo al linaje, él está pensando en la nación étnica de Israel. Para que no te quepa duda, arranca el versículo 4 con un pronombre relativo que refiere precisamente, para que no haya duda, que son israelitas. Que son israelitas. Esta expresión, que son israelitas, es una expresión sumamente valiosa para nuestro debate de hoy. Porque Pablo sabe que él desea la salvación de los israelitas. Él está pensando en la nación étnica de Israel. Ahora, ustedes saben que una de las formas en las que a mí me gusta argumentar es argumentar como Cristo argumentó. ¿Te acordás de Cristo argumentando? ¿Te acordás cuando le hicieron la pregunta de la resurrección? ¿Te acordás de ese debate que Cristo tuvo con los saduceos? ¿Qué pasó en ese debate? Cristo está hablando con los saduceos que no creían en la resurrección y le traen un caso, ¿te acordás? Y en ese caso le dicen, bueno, hubo un hombre que se casó con una mujer y tenía 7 hermanos, como ellos no creían en la resurrección, y la ley decía que si este hermano moría, el próximo pariente la tenía que redimir, o sea, se tenía que casar con ella. Entonces se muere el primer hermano, el segundo se casa con la esposa, no le da parentela, se muere el segundo, no le da parentela, y así hasta llegar al séptimo, y hacen la pregunta, ¿de quién de estos hermanos va a ser esposa esta mujer en el reino? Y el Señor les dice, ustedes erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero ahí en el argumento que Cristo utiliza para defender la doctrina de la resurrección, Él utiliza un argumento verbal, un tiempo verbal. Porque dice, Dios no es Dios de muertos. Cuando utiliza el pasaje de Éxodo capítulo 3, versículo 1. Cristo argumentó gramaticalmente sus puntos teológicos. Y yo voy a argumentar mi punto teológico también. Fíjate una cosa, versículo 4. Que son, los cuales son, ¿sí? Esto es un verbo presente, es el verbo imi, que está en el tiempo presente, en la voz activa, en el modo indicativo. ¿Sabes lo que está diciendo este pasaje? Todo lo que va a venir a continuación, todos los complementos que van a venir ahora, que son la adopción, los pactos, todo eso, no fueron de Israel, son de Israel. Para todos aquellos que piensan que los pactos, las promesas,
la adopción de la nación de Israel se debe ver en un término pasado, porque el verdadero Israel de Cristo o el nuevo Israel de Cristo es la iglesia. Quiero decirte que Pablo está pensando en la nación étnica de Israel, porque está diciendo sus parientes según la carne, está hablando de sus hermanos según la carne, y está diciendo que de ellos son y siguen siendo. Y vamos a ver algunos pasajes más. ¿Qué es lo que de ellos son? Número 1, son la adopción. Este parece un término neotestamentario, ¿no? Un término del Nuevo Testamento, pero si vos te vas a textos como por ejemplo Éxodo 4, versículo 22, vas a ver que dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Cuando Pablo está hablando de los israelitas, está pensando en este concepto, han sido adoptados. En Oseas capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando piensa en el concepto de adopción, está hablando de un término, no en términos del Nuevo Testamento, sino en términos del Antiguo Testamento. Lo que Pablo tiene en mente son pasajes como estos que aluden a Israel como una nación adoptada por Dios. Ahora, vuelvo a decirte, es muy importante que no pierdas de vista esto. No fueron adoptados, sino son adoptados, siguen siendo adoptados, siguen siendo el hijo de Dios. Dios está tratando con ese hijo, pero siguen siendo los de la adopción. Los destinatarios de la gracia de elección, comenta John MacArthur. Ahora bien, decimos eso y lo decimos a nivel nacional. Amados, no olviden que a nivel nacional, no personalmente, no individualmente, no eran automáticamente hijos espirituales de Dios solo por ser judíos, ¿verdad? No porque en el versículo 9, dice al final del versículo 9, no son israelitas los que son de Israel. No estoy hablando del nivel nacional. Fueron escogidos a nivel nacional para ser hijos de Dios. Eran su nación. Él los trajo a un pacto consigo mismo y los bendijo en gran manera. Eran privilegiados como nación. Eran privilegiados de tener su protección. Eran privilegiados de tener su cuidado. Eran privilegiados de tener su supervisión. MacArthur piensa con respecto a este pasaje, lo que Pablo está pensando con respecto a la nación de Israel es en un sentido nacional. Pero no solamente ellos son la adopción, sino además, mira la segunda palabra, son la gloria. Esta palabra gloria es la palabra doxa. Es la palabra que se utiliza en la Septuaginta para hablar de la presencia de Dios. No hubo una nación como la nación de Israel que tuviera la manifestación de la presencia de Dios, la gloria misma de Dios, viviendo en medio de ellos. Viviendo en medio de ellos. Esta palabra es una expresión que muestra que ninguna otra nación ha gozado lo que Israel gozó. Pero vuelvo a decir mismo, esta misma gloria sigue estando en tiempo presente. Tercera palabra, los pactos. Los pactos. Para entender este concepto de los pactos, vos sabés que el pacto tiene que ver con un contrato, ¿no? ¿Cómo se celebra un contrato hoy? Por medio de una firma. Si un documento tiene tu firma, quiere decir que vos estás dando tu consentimiento en lo que está diciendo ahí. Si, por ejemplo, yo digo, no sé, vamos a hacer un contrato entre Juanma y yo, ¿sí? Este contrato va a ser por, estoy pensando, la compra de un terreno, ¿sí? Entonces, lo vamos a comprar juntos y los dos nos vamos a comprometer a mantenerlo, a cuidarlo, y nos vamos a comprometer dentro de 10 años tenemos que tener una edificación cada uno de nosotros. Por cada mes que yo no haga o no cumpla mi contrato, yo me comprometo a que él le corresponde 1 metro cuadrado de mi terreno, ¿cierto? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ponemos el papel, lo firmamos entre los dos y si alguno de los dos no cumple su parte, va a haber una forma en la que el contrato va a afectar al otro, ¿cierto? Este concepto de contrato que nosotros tenemos en nuestro tiempo es el concepto de pacto que vemos acá. Un pacto era un convenio entre dos personas, pero no se hacían firmas en aquel tiempo. En aquel tiempo había un valor muy verbal, ¿sí? Los contratos se hacían de palabra, pero habían ciertos modismos o ciertas costumbres que ratificaban un contrato como verdadero. En el capítulo 15 de Génesis se celebra un contrato, ¿sí? Y generalmente lo que pasaba en los contratos era lo siguiente. Léelo después en tu casa, capítulo 8, versículo 21.
El Señor le pide a Abraham que tome una serie de animales, un becerro, unas aves, una serie de animales, y les pide que los corte al medio. Entonces Él los mata y los corta al medio. Pone una mitad de un lado y la otra mitad del otro. ¿Qué es lo que estaba pidiéndole Dios a Abraham? Lo que le estaba pidiendo era un contrato. Así se hacían los contratos en el antiguo mundo. Cortaban un animal al medio, hablaban las partes, decían con qué se comprometían las partes y después las dos partes caminaban en medio de estos animales, simbolizando que si alguno de los dos no cumplía su parte, le debía pasar lo mismo que les había pasado a esos animales. Entonces, el Señor le va a decir, toma estos animales, corta estos animales, sepáralos, y entonces vamos a celebrar un contrato. Y entonces Abraham está ahí esperando que Dios venga, y Dios no viene, y de repente empiezan a caer los animales, las aves carroñeras, y Abraham está peleando en contra de las aves, y está tan cansado que se empieza a dormir, y de repente se levanta, y cuando se levanta y se despierta, ve una columna de fuego, que es la presencia de Dios, y la columna de fuego pasa por el medio de los animales. Abraham no pasa. Esto es algo interesante, porque a partir de ese momento se genera un contrato entre Dios y Abraham, entre Dios y los descendientes de Abraham. Y lo que Dios está diciendo es, yo estoy celebrando un contrato que lo estoy celebrando yo. Vos estás afuera viéndolo. ¿Por qué Abraham no caminó al lado de la presencia de Dios? Porque los contratos se celebraban de esa manera. Los dos tenían que pasar por el medio. ¿Sabes por qué razón? Porque Dios sabía que los hijos de Abraham no iban a poder mantener ese contrato. Ese contrato, al pasar Dios por el medio de ese contrato, estaba diciendo dos cosas. Es unilateral y es incondicional. Sin importar lo que la nación de Israel haga, Dios va a ratificar las promesas que le dio a Abraham. ¿Querés leer las promesas que le dio a Abraham? Son nacionales, implican un linaje, tratan de una manera especial a la nación de Dios. Estos pactos no solamente ocurrieron con Abraham, se fueron ratificando a lo largo del tiempo. Fueron con Abraham, de nuevo se ratificó con Isaac, de nuevo se ratificó con Moisés y se expandió finalmente con David. Había un pacto, había un contrato. Dios tenía un contrato con la nación de Israel. Y al caminar solo, Él dijo, yo lo voy a cumplir. Vos no lo vas a poder cumplir, yo lo voy a cumplir. Es unilateral, es incondicional. Entonces, cuando Pablo piensa en los pactos y dice, de ellos son los pactos, quiere decir que el contrato que Dios sigue en vigencia, sigue en vigencia. Hay un contrato entre Dios y la nación de Israel. Hay un pacto, y estos pactos son de ellos. Este texto ya lo tratamos. Otro concepto más. ¿Qué hora es? Todavía nos quedan 10 minutitos. Un texto más, por favor. Hechos, capítulo 3. No, Hechos, capítulo 4, versículo 25. Hechos 4, 25. Voy a pedir a un varón que lo lea, ¿sí? Hechos 4, 25. Un varón con voz bien fuerte. Hechos 4, 25. ¿Quién lo lee? Fuerte. Por boca de David, tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan los bienes y los pueblos piensan como cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra... Perdón, hermano Oscar. El 25, perdón, del capítulo 3. Yo me confundí. Me parecía que era el 3, sí. Y toda alma que oiga a aquel profeta... No, Hechos 3:25. 3:25. Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres,
diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditos todas las familias de la tierra. Es interesante este texto porque si no debería haber más una expectativa de restauración nacional, si no debería haber más una idea que comunique el hecho de que Israel sigue teniendo un lugar en el plan de Dios, ¿por qué Pedro, que está bajo el control del Espíritu Santo, que tiene la mente abierta por el mismo Cristo, que fue enseñado acerca del reino, dice de la siguiente manera: vosotros fuisteis los hijos de los profetas, fuisteis del pacto? No, mira lo que dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. ¿Te das cuenta? El pacto que Cristo hizo, y tenés que entender esto, lo que Pedro está diciendo, se lo está diciendo a judíos incrédulos. Estos judíos tienen que entender que ellos tienen un privilegio, tienen un pacto, que todavía el Señor no ha caducado, que en Génesis capítulo 5 el Señor caminó por el medio de esos animales diciendo: este contrato yo lo voy a celebrar. Y es por esa razón que cuando terminó el capítulo, la enseñanza de Cristo, esos 40 días, los discípulos dijeron: ¿restaurarás la nación de Israel? Pero no solamente estaba el pacto, también estaba la ley, ¿no? Es interesante porque la ley, imagínate esto, vivir en una nación donde la ley que rige tu nación es la ley misma de Dios. Imagínate una ley donde la ley misma refleja quién Dios es. Ninguna nación del mundo ha experimentado esto. Solamente la nación de Israel. Porque la ley, cuando vos la ves, es una ley que rige una nación, es la nación de Israel. Pero en esa ley no solamente se expresan normas, se expresa quién Dios es. Es un privilegio enorme. Tengo que terminar. La próxima palabra, el culto, ¿no? De ellos son el culto. Esta palabra refiere al culto en el templo, a los sacrificios en el templo. Los israelitas y las singulares formas en las que Dios los dotó. De todos los cultos ceremoniales que habían, ellos tenían el culto real al Dios verdadero. Es interesante porque este concepto de culto comunica en cada una de las ceremonias del Antiguo Testamento que detrás de esas ceremonias se comunicaba una idea del Mesías. Y finalmente habla de las promesas. Bueno, todo esto para llegar al versículo 6, para ver si es que el versículo 6 realmente quiere hablar de que la iglesia es el nuevo o es el verdadero Israel. Y el versículo 6 hay que entenderlo a la luz del contexto de lo que Pablo acaba de decir. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El domingo próximo vamos a seguir desglosando este pasaje para entender un aspecto de la nación de Israel, pero que ese aspecto de la nación de Israel no invalida las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel. Ahora, vos estás ahí sentado y estás pensando: bueno, pero eso lo tenés que saber vos, Felipe, porque vos sos pastor de la iglesia y porque si alguien viene con una idea diferente a la iglesia, seguramente van a hablar con vos, ¿no? Pero quiero decirte una cosa. En la idea de una iglesia ideal, cuando una persona es indocta, como lo dice el libro de 1 Corintios capítulo 15, y entra por la puerta de la iglesia, la mente de Dios enseña lo siguiente. Dice: por todos es enseñado, por todos es instruido. Lo manifiesto del corazón se hace evidente y postrado en tierra reconoce que Dios está en medio de ellos. ¿Sabes una cosa? Defender la identidad de la iglesia, los pactos de Dios y el carácter de Dios que se expresa en este tipo de cosas son tu responsabilidad. Claramente yo tengo una función en esta iglesia como pastor, defendiendo la verdad, ayudando a las personas que vienen confundidas a que tengan una idea precisa de la verdad. Pero también es tu responsabilidad. Y todo esto que yo te estoy hablando tiene que ver con vos. Todo esto que yo estoy hablando tiene que ver con la doctrina bíblica. Y te digo una cosa, algo que se va a venir, y yo sé que hay muchos de ustedes que tienen conflictos en su mente
Hay muchos de ustedes que están tratando de no hablar de este tema porque les cuesta pensar la idea de construir o de abandonar una idea teológica que contempla la idea de que Israel todavía tiene un lugar en el corazón de Dios. Y quiero decirte, ciertamente lo tiene. Este paréntesis que Pablo va a marcar acá es para mostrarte Dios tiene algo en su corazón para la nación de Israel. La existencia de la iglesia no invalida la identidad nacional de Israel. Y por otro lado, no podemos confundir la identidad de la iglesia con la de Israel. Tenemos que aprender a separar las promesas que son para la nación de Israel y las promesas de Dios que son para la iglesia. Este tipo de confusiones hoy están llevando a la iglesia a grandes niveles de error. Porque una crisis de identidad lo único que puede hacer es llevarte a la catástrofe. Y nosotros, como pueblo de Dios, no podemos permitir eso. Entonces espero que el Señor haya hablado a tu corazón. Hay muchos elementos prácticos de lo que fui mencionando acerca de la compasión. No son el centro de lo que este texto quiere decir, sino lo que quiere decir este texto está centrado en lo que Dios piensa, en lo que Dios tiene, lo que Dios alberga en su corazón a la hora de pensar en la nación de Israel. Por lo tanto, nosotros también debemos pensar de esa misma forma, ¿sí? ¿Les parece? Oramos y terminamos.